Bueno, entonces vamos a mirar hoy un poco como las generalidades del chakra, porque ya la idea es que en la próxima clase vamos a hacer el ritual de cierre de plexo solar, ¿sí? Y vamos a profundizar en 2 o 3 aspectos que me parecen importantes, pues dentro de las generalidades que me gustaría como ahondar, que no lo hemos hablado pues en los meses que hemos trabajado plexo solar. Plexo solar, dentro de sus generalidades, podemos decir que es el tercer chakra. Está ubicado a la altura de la boca del estómago. Recuerden que los chakras algunos tienen doble proyección. La parte anterior está a la altura de la boca del estómago y la parte posterior está atrás en la espalda. Cuando los chakras tienen doble proyección, entonces necesitamos recordar que la energía de la parte anterior es diferente a la parte posterior. A veces por eso incluso cuando ustedes se revisan es posible que digan tengo una fuga o tengo un bloqueo, tengo mal el chakra por delante o por detrás, porque depende es como de la proyección. Entonces, siempre la parte anterior de un chakra cuando es doble, porque el corona y el raíz no tienes en una sola proyección, raíz hacia abajo y corona hacia arriba, todos los demás que son dobles, la proyección hacia adelante es lo que proyecto al mundo a través de la energía de ese chakra, ¿cierto? Y la parte posterior es cómo uso la energía de ese chakra para nutrirme a mí mismo y tiene que ver con el pasado. Entonces, aquí a nivel, eso es una generalidad para todos los chakras dobles. Entonces, este chakra plexo solar, podríamos decir que la parte posterior del chakra es cómo uso el poder a mi favor o en mi contra. Vamos a hablar ahorita un poquito más de eso. Y la parte anterior es cómo proyecto el poder al mundo, que generalmente en este chakra lo vamos a ver especialmente a nivel de las relaciones, porque plexo solar obviamente donde más se nos va a notar tiene mucho que ver es cómo construimos las relaciones y obviamente como ya les había dicho, especialmente por ejemplo la relación con el padre, con los masculinos de poder de la vida y la relación con el dinero y la relación con el tiempo. Que todas son en el fondo el reflejo de la relación del poder conmigo mismo. Eso es muy importante que lo tengan supremamente claro. Lo que es afuera es lo que es adentro. ¿Por qué? Porque este chakra, en otro momento lo hablamos, los invito de todas maneras a que retomen el documento de las leyes que se los di en primer nivel. Los que no hicieron chakra raíz en esta maestría, si quieren, me escriben un correito que apenas yo tenga internet, yo se los paso, porque no me acuerdo quiénes sí lo tienen y quiénes no, sé que la mayoría sí, pero los que no, para que lo puedan mirar. Entonces, este chakra está asociado a la ley de correspondencia. Entonces, aquí ya donde vamos de todo lo que hemos hablado de este chakra, va a ser mucho más fácil que puedan ir entendiendo. De esta ley hemos hablado otras veces, pero yo sé que cada vez que, así yo aparentemente esté repitiendo, cada vez ustedes tienen un poquito más de conciencia y como han hecho también un camino consigo mismos y en el camino de la maestría es más fácil que cada vez la integren como ley. O sea, no es solo pensar, sino poderla entender en el funcionamiento de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, la ley de correspondencia lo que nos dice es dónde, cuándo, cómo y con quién. Yo voy a vivir una experiencia que va a estar correspondiente, como su palabra lo dice, con mi vibración. Así que la correspondencia, lo que la determina, es mi vibración interna. Porque la correspondencia nos dice, lo que es adentro es afuera. Porque es muy importante que esto lo entendamos, porque entonces uno de los principios básicos de la ley de correspondencia es no existe la injusticia.
Lo único que existe es la correspondencia. ¿Quién crea la correspondencia? Yo. ¿Cómo? Con mi vibración interna. Porque es muy importante que eso lo entendamos, porque una de las cosas que más va a alimentar los estados desempoderados, los estados limitantes y los procesos kármicos es no tener una claridad de esta ley y no tener una claridad en el plexo solar, ¿sí? Resulta que esta ley de correspondencia es la que nos puede decir que yo pueda crear en conciencia o que yo pueda crear en inconsciencia. Si yo no soy consciente de mi vibración interna y no soy consciente de mi mundo interno, no soy consciente de mí mismo, no me doy cuenta cómo pienso, no sé qué digo. Hay gente que dice, ay, a mí se me salió, yo no quería decir eso, entonces no lo quería decir, ¿para qué lo digo? Si no soy consciente de lo que deseo, porque a veces, es que yo no sé ni qué quiero. Si no son conscientes de las decisiones que toman o dejan que otros tomen sus decisiones, si no asumo mi poder como ser creador, obligatoriamente soy un ser creador en inconsciencia. Y como estoy creando en inconsciencia, yo simplemente siento que la vida es injusta y que es horrible todo lo que me pasa y que pobrecito yo. Y como me siento pobrecito yo, que entonces mi vibración está justamente en inconsciencia y sigo creando en inconsciencia. Entonces, quiero que lo entiendan, es porque es como un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, este plexo solar es el centro donde se alimenta la rueda del karma o se trasciende la rueda del karma. Eso es supremamente importante que ustedes lo entiendan, porque es de los aspectos más importantes de este plexo solar. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos dijeron hoy toda la meditación. Mire, ¿qué carajos importa lo que haya pasado? Dígame qué va a hacer en este momento con eso y yo le digo qué va a ser su futuro. Porque eso sí es lo que importa. Este chakra tiene que ver con la acción, la actitud y las decisiones. Entonces, dígame la acción, la actitud y las decisiones que usted toma frente a lo que está sucediendo en este momento. Y yo le voy a decir si eso perpetúa la rueda del karma, sigue creando lo mismo en inconsciencia o lo rompe. ¿Sí? Eso es lo importante como entender ahí. Entonces, vamos a volver a repasar un poquito porque para entender esta ley de correspondencia es muy importante eso, que volvamos a entender lo que es el karma, diferenciándolo de proceso kármico y lo que es el dharma. Algunos lo escriben así y otros lo escriben así, como les guste más. Bueno, entonces, karma, volvemos. Karma es un estado de inconsciencia de un aspecto de poder de mi divinidad, que como no lo tengo en conciencia, yo no lo puedo expresar. Entonces, hará parte de lo que todos llamamos mi oscuridad, mis sombras. Y les estoy diciendo, no necesariamente es una cosa mala, es un aspecto de mi poder que como yo no lo reconozco, no reconozco ese don, esa virtud, esa potencialidad esencial de mi ser, no la expreso. Al no expresar esa luz, lo que expreso es sombra. Entonces, sombra es la inconsciencia que expreso, cuando no soy consciente de mi luz, de mis dones y expreso todo lo contrario. Hoy yo le decía ahorita a Lucecita que una de las cosas que más me pareció hermosa de la meditación fue como entender el concepto real de lo que es brillar. Porque es que, claro, listo, plexo solar está asociado al sol. Quiere decir brille, pero se llama plexo solar. Brillar. ¿Y uno qué significa? ¿Qué cree que es brillar? Pues ya cada uno tiene una idea muy diferente de qué es brillar, pero lo que normalmente asume el ego brillar es ojalá fuera Madonna, el presidente, la princesa de Inglaterra. O sea, para el ego brillar es ser reconocido desde lo que él pretende ser, pero es diferente pretender ser a ser. Entonces, el ego cree que brillar es ser importante, es ser reconocido por otros, es ser famoso, es hacer cosas extraordinarias. Pero realmente brillar es que ante la adversidad, ante la dificultad, yo tengo dos opciones: saco mis dones o saco mis sombras, saco mi luz o saco mi oscuridad. Entonces, el real brillar es una cosa muy simple, es en lo cotidiano.
Tuviste una dificultad, la que sea, se te atravesó un carro, se pasó un semáforo en rojo, vino alguien y te quiso robar, tuviste una discusión con un compañero de trabajo, tu pareja le mandó un mensajito con carita de corazones a alguien más, cualquier cosa. O sea, hay cantidad de situaciones pequeñitas y cotidianas. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que usas de tus recursos ante esas pequeñas situaciones? En esas pequeñas situaciones se nota tu luz o se nota tu oscuridad. Porque es que la iluminación no es hacer cursos, ni ganarse diplomas de maestría del ser, ni ningún otro curso que uno se tome por ahí. Es cómo yo en mi vida cotidiana, ante los momentos más difíciles, puedo realmente tener una expresión de luz constante o puedo expresar lo peor de mí a toda hora. Porque como nos lo decían en la meditación, es que amar a alguien cuando todo está bien es muy fácil. Pero amar al que tú llamas el enemigo, al que se supone que te traicionó, que te dañó, que hizo algo que tú no esperabas, que te desilusionó, ¿qué sacas tú ahí? Que normalmente lo que el ego hace es sacar lo peor. No siempre está a ver, dime cuántos te amos me vas a dar para yo ver cuántos te devuelvo. El ego en ese nivel de plexo inmaduro todavía es como ojo por ojo y diente por diente. Ese ojo por ojo y diente por diente es una lucha de poderes. Cada ser no expresa en libertad su propio poder, sino que mira cómo se comporta el otro para ver yo cómo puedo comportarme. Si el otro es querido, soy querido. Si es grosero, yo le soy más grosero. Si el otro me la hace, yo se la hago doble. O sea, es una lucha de poderes todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos. Karma es el poder que no reconozco en mí, no lo asumo y por ende no lo expreso. Karma es un estado de poder, de luz, de conciencia, es un don, es un aspecto de mi divinidad que yo no reconozco. Como no lo reconozco, no lo asumo. Como no lo asumo, no lo expreso. Y expreso todo lo contrario. Entonces, voy a poner un ejemplo. Yo puedo reconocer el poder de la palabra en claridad, en firmeza y en amor. Entonces, si yo lo reconozco, entonces yo digo, yo siempre puedo decir la verdad. Porque eso es un poder. Yo puedo ser clara con mi palabra, firme con mi palabra, pero amorosa con mi palabra. Si yo eso no lo reconozco, entonces lo que yo voy a hacer es, no soy clara. Usted empieza a decir enredos que nadie le entiende nada y usted echa mensajes sarcásticos, usted hace ironías y usted tira pullas. ¿Por qué tira pullas? ¿Por qué queda callado? ¿Por qué no es claro? Porque no se da cuenta que hay un poder de claridad en la palabra. Que todos lo tenemos, solo que karma es cuando tú no has desarrollado ese don. Ese don está ahí. Es como la parábola de los talentos. A todos nos dieron una mochila con semillitas. Cada semillita es un montón de dones. Si usted no lo ha sembrado, no lo ha cuidado, no lo ha germinado, no le ha florecido y no le ha dado frutos. Pero entre comillas, ese potencial está ahí. Que yo puedo no haberme dado cuenta. Ahora, hay una cosa que es supremamente importante y es, por eso yo analogo y otras veces los he dicho, que el karma es como las materias no cursadas. Porque cuando tú haces un curso, por ejemplo, un don es inglés, ¿habla inglés? No, entonces todavía es un don que no es expresado. Yo no me he dado cuenta que yo puedo aprender a hablar inglés, puedo asumir ese poder en mí y me puedo permitir tomar un curso, irme para otro país y aprender a hablar inglés y obviamente hablar en inglés, ¿sí? Entonces, eso es karma. Karma es todo lo que en algún momento de la vida yo no me he dado cuenta que tengo ese potencial, no lo he desarrollado, no lo he entrenado y por ende no lo expreso ni lo comparto. Y dharma es todo lo que sí. O sea, todo aquello que hace parte de mi ganancia evolutiva, de la conciencia que yo ya tengo, de los dones y talentos que yo ya digo, eso es natural en mí. Y un talento no solo es pues cocinar, ni solo es pintar, ni solo es cantar, ni bailar. O sea, el talento es el talento, por ejemplo, para preservar la calma en una conversación difícil. El talento es para que tú tengas un dolor y no correr a tomarte una pastilla, sino asumir qué es lo que el cuerpo te está diciendo. O sea, es el talento, como les decía, de esas cosas cotidianas. El talento de poder amar en libertad, decirle a la pareja, mira, si le mandas corazones, si te vas con ella, si salís y te acostas, eso es tu problema. Eso también es parte de esos dones. O sea, cada una de esas cosas en las que yo podría expresar una virtud desde el ser. Pero ¿qué pasa? Todas las virtudes no las tenemos desarrolladas. Como quien dice, el estudiante todavía no se ha graduado. Por eso seguimos aquí en el colegio llamado Tierra.
Como el estudiante no se ha graduado, que somos nosotros los estudiantes, entonces hay que diseñar toda una pedagogía, que es la pedagogía de la vida, para que nosotros hagamos el aprendizaje de lo que nos falta, descubramos los dones que todavía no tenemos, desarrollemos la capacidad y la habilidad para expresarlos. Eso es lo que se llama un proceso kármico. Entonces, el proceso kármico en sí mismo es lo que tiene que ver con la ley de correspondencia. Dónde, cuándo y cómo, con quién, usted se va a dar cuenta que usted puede hablar amorosamente. Seguramente en una gritería, en una pelea con alguien. No aprendí. Entonces, vuelve otra segunda gritería, otra tercera gritería, una milava gritería, 100.000 millones de griterías. Usted verá cuántas, ¿cierto? Porque todas las experiencias están ahí como parte de un proceso kármico, que solo son experiencias que traen la oportunidad de trascender un karma. ¿Cómo se trasciende el karma? En el instante en que se vuelve dharma. Entonces yo puedo decir, bueno, mi karma es que no es sino que a mí me saquen la piedra y usted va a descubrir un monstruo. Yo le digo hasta que se va a morir, a mí se me voltean los ojos, yo grito, usted saco todo el rosario de groserías. Ese es su karma. ¿Por qué es un karma? Porque todavía no sabes cómo conservar tu calma y expresar con claridad, firmeza y amor las cosas. ¿Tú crees que para poder ser poderoso tienes que gritar? Eso es un karma, ¿cierto? Pongo un ejemplo, o sea, es simplemente un don que yo no he desarrollado. Entonces la vida te pone muchas peleas. Eso se llama proceso kármico. Hasta que un día tú digas, reviso mi pasado y digo, ¡jue madre! Yo cada que hay una situación como esta, la actitud que tomo siempre es la misma. Grito, insulto, ofendo, maltrato, después me arrepiento, me culpo y suplico por perdón. ¿Cuántas veces va a seguir haciendo lo mismo el resto de su existencia? Entonces, un proceso kármico se trasciende cuando yo me la pillo. Yo no puedo romper el karma si no estoy atento. Por eso lo que cambia la correspondencia y el poder de transformar los procesos kármicos, de cambiar las cosas en la vida, de cambiar la realidad, ¿cierto? Porque si la ley de correspondencia lo que nos dice es lo que es adentro es afuera, quiere decir es la ley que determina tu realidad de vida. De acuerdo a ella va a ser la realidad de vida que tú tengas. Que te roben, que te choquen, que te atraquen, que te mientan, que tengas un jefe que te la monte, que no te paguen, que estés haciendo lo que no te gusta, que te esclavicen en el tiempo, que tu pareja que te saque los cuernos, que lo que sea te pase. Que normalmente son situaciones que uno culpa a otros. ¿Cierto? Que uno casi siempre hace que otro es el responsable de lo que me está pasando. Es el error del otro, es la ignorancia del otro, es el bruto del otro. Claro, porque el otro posiblemente pudo haber cogido un carro, montarse borracho y chocarme. Ok, pero ¿cuántos borrachos se montan en un carro y llegan a su casa sin chocarse? ¿Conocen alguno? Yo conozco cantidad. Entonces, el problema no es el bruto borracho que coge el carro. El problema es que yo necesito encontrarme con un bruto borracho que me choque. Y eso sí es mi creación. Crear la correspondencia con el bruto borracho. Crear la correspondencia con el ladrón, crear la correspondencia con el violador, crear la correspondencia con el abusador, crear la correspondencia con el mentiroso, crear la correspondencia con el infiel, crear la correspondencia con el mendigo que te suplica, crear la correspondencia con el niño al que tienes que cargar, así tenga 40 años. Entonces, es poder entender que todo ser, toda realidad y toda experiencia que existe en mi vida, la realidad es correspondiente con mi vibración del momento. Porque es muy importante que eso lo entiendan. Porque esa ley de correspondencia trae para mi vida una realidad. Y esta realidad es la que integra los tiempos. ¿Se acuerdan que les había dicho que este plexo solar tiene que ver con el poder del tiempo, que a la vez tiene que ver con el poder del dinero?
Entonces, resulta que nosotros aprendimos a ver el tiempo como pasado, presente y futuro. Entonces, vamos a empezar por aquí. Normalmente uno dice una cosa que ya pasó y que ni siquiera me quiero acordar que existe. Tan no se quiere acordar que existe que realmente el 99% de la gente no se acuerda. ¿Cuántos se acuerdan qué pasó en su vida pasada? La mayoría no. ¿Cuántos se acuerdan de su gestación? La mayoría no. ¿Cuántos se acuerdan de su parto? Pregúntele a la mamá porque yo no tengo ni idea. Y hay una realidad. Cuando vimos también el primer chakra, vimos que absolutamente todo está grabado en unas memorias codificadas. Y esas memorias codificadas, que hay diferentes tipos, hacen parte de lo que llamamos los archivos akáshicos. Hay un backup de todo. En el universo nada se crea ni se destruye. Solo tiene la posibilidad de ser transformado, pero no se transforma solo. Necesita un mago, alquimista, maestro, creador para poder transformarse. Quiere decir que si usted no asume que usted es su propio maestro de su vida, de su realidad, de sus creaciones, si no asume ese poder como maestro, si usted no se da cuenta que usted es el mago alquimista que tiene que cambiar las cosas no van a cambiar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que normalmente la mayoría de las personas no se sienten magas, maestras, creadoras, sino víctimas de la injusticia de la vida, de Dios, del mundo, de la manada de brutos que viven en este planeta. ¿Yo qué hago aquí? Entonces, si yo me pongo en esa postura en la que no soy creador, ¿cómo lo voy a cambiar? Y por eso, entre comillas, no solo lo personal, sino lo familiar y lo colectivo y todo está en una rueda kármica. Porque para poder que el karma se acabe, personal, familiar y planetario, necesitamos seres que se agarren los calzones y se asuman. A ver, pues, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? No es cuestión de decir que esto está sucio. A ver, yo cojo la escoba y la trapera. Vea, todos orinan por donde no es. Coja y limpie. No le gusta que está sucio, limpie. Enseñe, muestre. Y que una de las cosas más importantes en este nivel de plexo solar es que lo que realmente deja una huella en un legado cósmico, digámoslo así, es el ejemplo. Entonces, el real brillar es que mi vida sea mi legado. Que mi ejemplo sea mi ofrenda. A veces las personas creen que cumplir la misión es montarse a hacer cursos de crecimiento personal o hacer un consultorio. ¿Cuántos predicadores hay? ¿Cuántos de los seres que ustedes conocen que hacen cursos, talleres, son terapeutas, son coherentes con lo que enseñan? Con todo el amor. A mí me da mucho pesar, yo no conozco. La mayoría no. La mayoría son predicadores y ya. Profetizan lo que no hacen. ¿Cuántos sanadores que uno va y los mira y no pueden sanarse a sí mismos? Yo recibí en mi consultorio cantidad de veces médicos bioenergéticos, terapeutas y sanadores que no sabían cómo sanarse a sí mismos. No es que ese es un don que solo me funciona con los demás. Ok, su plexo posterior lo debe tener jodido. Cuando a mí me lo dieron me dijeron que yo no lo podía usar para mí. No, se ríen, pero es en serio que hay gente que dice eso. Yo puedo ver el futuro de otros, pero no el mío. Yo puedo soñar con otros, pero no. Yo le puedo leer el tabaco a los demás, pero no a mí. Yo tengo un don de sanación con el arcángel Rafael o con... hay un médico, ¿cómo es que se llama? El que hace cirugías astrales. José Gregorio, pero él a mí no me opera. Él solo es para los demás. Hay que simplemente como observar, ¿cierto? ¿Cuál es todo ese manejo que nosotros hacemos del poder? Entonces, reconocer qué traemos nosotros en esa expresión del poder desde el pasado. Porque realmente lo que limita nuestro presente es ese pasado. Todo lo que vivimos en el pasado y nosotros en el instante en que lo vivimos no teníamos la suficiente conciencia y comprensión para ver el valor de esa experiencia. Porque recuerden que cada chakra está asociado a un nivel evolutivo de conciencia y hasta el plexo solar, o sea, hasta el tercer nivel evolutivo de conciencia, que es el que le corresponde a este plexo solar y que es en el que está la Tierra buscando pasar al cuarto, todos los procesos se crearon en inconsciencia. Hasta el plexo solar, nosotros somos creadores inconscientes, que simplemente acumulamos experiencias.
¿Para qué? Para saturarnos de sufrir. ¿Y para qué nos saturamos de sufrir? Para mamarnos. ¿Y para qué nos mamamos? Para que un día digamos, ay, qué pereza, ya no quiero seguir igual. Porque si se han dado cuenta, cuando uno está cómodo, uno no busca el cambio. Uno busca los procesos de cambio cuando te duele, cuando te talla, cuando te molesta, cuando ya estás cansado de algo y uno dice, ya necesito que esto sea distinto. Entonces, digamos que hasta el tercer nivel evolutivo de conciencia o hasta el plexo, lo único que hacemos es saturarnos de la experiencia repetitiva. Ahora, ¿hay quién se toma más tiempo para saturarse? Porque sobre todo una de las cosas que hace que la saturación sea más compleja es cuando hay altos niveles de evasión. Evasión como adicciones, en las drogas, en el sexo, en el echar para adentro, viendo televisión, las redes, lo que sea, que no te permita que tú asumas y enfrentes una cosa que es una dificultad, ¿sí? Entonces, es muy importante que cada uno vaya y revise cuál es la relación que ha construido hasta ahora con el pasado, porque lo que nosotros necesitamos es integrar el pasado al presente. Quiere decir que yo cada vez más me vuelva y recapitule y reconozca cómo mi pasado limita mi presente, cómo hay un montón de condicionamientos y limitaciones. Entonces, una de las mejores maneras de hacer el trabajo con ese pasado es a través de los sentimientos y las emociones. Entonces, voy a explicarles más profundamente algo. Voy a hacer un paréntesis aquí, ahorita volvemos al presente y al futuro. Entonces, volvemos a los miedos, que les había puesto una tarea para este mes de observar un poco. Voy a explicarles un poco más para que sea más fácil también saber qué hago ya después con todo eso. Entonces, vamos a recordar que todos los miedos se generan a través del cerebro reptil, que es el cerebro más antiguo, que se encarga de crear todo lo que es el instinto de supervivencia. Yo de todas maneras les voy a hacer una sugerencia para yo no repetir todo hoy, y es que la clase pasada de maestría 10, pues como ellos ya van a terminar la maestría, hicimos como un resumen, digamos, a través de eso, porque en chakra garganta sobre todo es muy importante ya con el nivel que tienen cuando llegan ahí, como volver y retomar. Siempre yo les dije igual que cada chakra nos devolvemos y retomamos, nos devolvemos y retomamos. Y la clase pues fue como muy chévere, entonces la pusimos pública. Entonces mi sugerencia es véanla, que les va a hacer complemento a lo que vamos a hablar hoy y les va a ayudar también para que hagan más conscientemente el trabajo con los miedos, para que puedan entender más cómo funciona y que también puedan preparar pues su ritual para diciembre. Se meten en el canal de Sanam, entonces se meten en YouTube y en YouTube buscan Sanam Esencia Divina. No entren en YouTube simplemente, no a mi canal de YouTube, ¿sí? En el canal tienen dos opciones, o buscan listas de reproducción, está en Semillas de Sabiduría, o simplemente videos, él le saca los últimos montados, pero ya metidos dentro del canal, ¿sí? Dentro del canal de YouTube. Sí, hermosa, pero tú lo viste porque él te saca ese cookie, pero yo no sé los cookies de los demás que le va a sacar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la navegación que cada uno hace en YouTube, lo que le va a tirar es otra cosa. Entonces, para que no tengan que dar mucha vuelta, lo práctico es, entran directamente al canal, en el canal buscan videos y ahí les salen en orden de como los montaron, ¿cierto? Entonces, salen los últimos que son los del domingo, ¿sí? Son dos, son parte 1 y parte 2. Y está la meditación, pues que también tiene que ver con eso, que si quieren, pues también aprovechan y la hacen, que es un complemento, pues como para esto. Bueno, entonces vamos a hacer simplemente como un recordatorio. Nosotros, ya ustedes lo miran en el video que les estoy diciendo que lo hice más completo, pero simplemente como para que se ubiquen un poquito. Nuestro cerebro ha hecho una evolución, así como todos nuestros órganos. O sea, nosotros venimos evolucionando, entre comillas, como especie. Todo, o sea, al principio no estábamos erguidos, con el tiempo nos pusimos de pie, el cerebro y una cantidad de funciones han ido progresando, hemos perdido pelo, hemos perdido dientes, por ejemplo, que ya no necesitamos y que ha cambiado la boca, el maxilar, como dependiendo de todo el camino y del desarrollo evolutivo, incluso la corporeidad va cambiando. Pero pille pues, se supone, porque el cerebro fue evolucionando, ¿cierto? El primer cerebro que desarrollamos es el cerebro reptiliano, que existía y era acorde para el nivel evolutivo de la humanidad 1. Y es que vamos para cuarto, disque.
Este cerebro fue construido para ese momento, en el que el nivel de inconsciencia era tal que para lo único que nos daba era para supervivir. Eso es supremamente importante que lo entendamos, porque no es que la supervivencia del instinto sean equivocados, depende del nivel evolutivo en el que estoy. ¿Qué quiere decir eso? Es como si yo les digo, un pañal es maravilloso e increíble para un bebé. Y de pronto un anciano si pierde el control de esfínteres después, pero para que todos nos quedemos con pañal toda la vida entera no tiene ningún sentido. Hay una correspondencia, por eso les decía, correspondencia es dónde, cuándo, cómo y con quién. O sea, era correspondiente que en el primer nivel evolutivo de conciencia nosotros viviéramos de acuerdo al instinto de supervivencia. Entonces fue un sistema que fue creado para mantenernos vivos mientras aprendíamos cómo es que se vive aquí. Entonces voy a poner un ejemplo sencillo que se los puse hace 8 días. Es como cuando tú tienes un bebé. Una manera de cuidar el bebé es meterlo en un corral. En un corral que tiene unos límites muy claros y establecidos. Llámense barandas del corral. Esos límites son necesarios y perfectos mientras el bebé desarrolla ciertas habilidades que yo le pueda correr esos límites, o sea, quitarle la baranda. Pero no lo puedo dejar toda la vida en una camacuna corral, porque ustedes se imaginan, ahora en el corral de chiquitos, pues uno ya no cabe ahí. Ya te vas a sentir es que eso que en un momento fue protector se vuelve encarcelador, limitante para tu expresión y expansión. Eso es muy importante que lo entiendan, que los límites fueron absolutamente necesarios en primera instancia como un mecanismo de protección para encauzar una experiencia de tal manera que la experiencia no sobrepasara la capacidad que teníamos para vivirlas. ¿Entienden eso? ¿Cierto? O sea, que no vinieran aquí a morirnos, pues. Necesitamos venir a vivir una experiencia, no a morirnos. Entonces, el instinto tenía que asegurarse que nosotros no nos moviéramos al instante de llegar aquí, pues. O sea, que nos diera un ratico, pues, de estar aquí para poder experimentar, poder aprender, poder crecer y ya poder ir expandiendo esos límites que tenemos. Entonces, resulta que este instinto de supervivencia, que está basado en el cerebro reptiliano, es un cerebro de acción. Y cuando hablamos de un cerebro de acción, quiere decir que él no piensa, él no razona para nada. Él simplemente se supone que está hecho para la acción. Pero como no piensa, yo uso mejor la palabra reacción, para que lo diferemos de la acción consciente. Cuando yo uso la palabra acción, estoy hablando de que yo conscientemente estoy decidiendo cómo me comporto. Y reacción es cuando la acción, algo dentro de mí, yo no sé qué, actúa por mí. Y se me sale el monstruo y hago cosas que yo no quería hacer, pero esa es mi actitud ante las situaciones. ¿Sí? Eso es una reacción. Entonces, ¿cómo decide el cerebro reptiliano cómo actuar? Entonces, este cerebro reptiliano graba, eso se llaman huellas sinápticas. Es como si yo les dijera, hizo un video, hizo un audio, él grabó todo lo que ocurrió en mi pasado. Eso está en los archivos acásicos. En la mente subconsciente, donde muy posiblemente la mayoría no tienen acceso. Entonces él grabó todas mis vivencias de esta vida, todas mis vivencias de vidas pasadas, todas las vivencias de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros biológicos y como humanidad. Todo aquello que en el momento de vivirlo, sea que lo haya vivido yo personalmente, o lo haya vivido un familiar, o lo haya vivido algún humano en la tierra, él dijo, ojo, peligro, ojo, pilas, esto no puede ocurrir, malo, horrible, perverso. Hizo una huella sináptica en el cerebro. Y dijo, cualquier cosa que se le parezca a esta, reacciona 2 puntos y te condiciona. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces ustedes tienen miedos, sentimientos, emociones, reacciones que uno dice, es que yo no entiendo yo por qué me porto así. Esto es desproporcionado a la situación, o sea, yo ni siquiera sé por qué siempre que pasa tal cosa yo me siento así, yo no sé por qué siempre me comporto así, por qué contesto así, por qué grito así, por qué reacciono así, por qué tomo este tipo de decisiones. Porque obviamente como eso está, esa acción, esa reacción está es por una situación del pasado que yo no me acuerdo. Estoy hablando de otras vidas y de vidas que ni siquiera yo personalmente viví. Hay una memoria colectiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces 50 personas dicen ser Napoleón Bonaparte. ¿Quién tiene la verdad y quién dice mentiras? No, es que hay una memoria colectiva. Y hay hasta cierto punto un poquito de Napoleón en cada uno de nosotros.
Que no sé cuántas dicen ser Cleopatra, que en otra vida fueron Cleopatra. Sí, seguro, hay un poquito de esas memorias en todos. O sea, eso no quiere decir que haya uno de esos que es mentiroso porque siente haber sido Cleopatra. O muchas veces nosotros tenemos memorias que no necesariamente son propias, pero tenemos que entender que es que están grabadas en mi memoria celular. Independiente si yo las viví, entre comillas, en persona o no, eso está grabado ahí. Entonces, cuando además la memoria está grabada ahí, inevitablemente, sea que yo lo vivió mi abuela, mi papá, el tío, el que sea, eso me va a condicionar, me va a hacer reaccionar. Excepto que yo pueda ser consciente que yo tengo eso y yo empiezo a hacer cambios al respecto, ¿sí? Toda la base de los miedos está en este cerebro. Por eso, tan bonito, los miedos son irracionables. Es que es irrazonable que yo sienta eso. Usted no razona eso. Yo no sé por qué me siento así. De repente, profe, tengo un vacío en el estómago, me da una palpitación y me dan ganas de vomitar y me tiembla todo eso y yo no sé por qué. Porque vi un ratón y el ratón se lo va a comer. No, la cucaracha no es agua tan chiquita. Cualquier miedo, porque ya vieron en su lista que uno tiene muchas expresiones para ese miedo, ¿cierto? Entonces, obviamente, como los miedos están sustentados en el cerebro reptil, que es el cerebro animal, o filogenéticamente hablando más antiguo, quiere decir, fue el primer cerebro que desarrollamos, como decir, la herramienta que íbamos a usar para sobrevivir al primer nivel de conciencia humana. Ese cerebro era para esa época. En ese momento es muy poco útil, porque los miedos reales ya no existen. La mayoría de los miedos ahora son infundados, irracionales, mentirosos e ilusorios. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se ven la película de los Croods, en esa época de Cromañón y tal, había un peligro constante como acechanza de muerte. Todo el tiempo había dinosaurios persiguiéndolos, animales salvajes, no tenían casas, no había tecnología. O sea, realmente la gente moría todos los días. Mientras que si nosotros miramos, ahora la gente dura hasta 70, 80 años. Pues sí, hay gente que se muere, pero no hay tanta amenaza entre comillas. Entonces, si realmente la posibilidad de morir no está tan latente en el instante, el uso de este cerebro cada vez va siendo menos eficaz. No es necesario. Entonces, necesitamos entender dos cosas. Fue necesario en su momento, fue perfecto en su momento, como la baranda del bebé, como el pañal para el bebé. Pero cada uno tiene que llegar a un momento donde entienda, eso era una etapa bebé. ¿Soy un bebé evolutivamente hablando? No, entonces ya no me corresponde eso. Y el bebé tiene que ser capaz de desmontarse el pañal. Los que han tenido hijos saben que uno no puede simplemente quitar el pañal al hijo y ya, no, hay que hacer toda una transición para enseñarle cómo se va a la vasenilla, luego cómo se va al baño, y se tomará un tiempo mientras deja el pañal. Entonces nosotros nos tomaremos un tiempo mientras dejamos el instinto defensivo. Porque, profe, es que yo hice la tarea este mes de los míos y todavía tengo. Mi amorcito, por ahí unas 5 vidas, pues seguro lo va a tener todavía, no se preocupen, que eso es normal. O sea, es un sistema instaurado muy profundamente en la memoria celular, que él no se va a quitar así de un día para otro. O sea, hay que hacer un trabajo con mucha conciencia. Hay un segundo cerebro. Voy a poner aquí 2 palabras claves en que son miedos y acción. El segundo cerebro es el emocional, que es lo que nosotros conocemos como el mesencéfalo o el cerebro de la mitad, ¿cierto? El cerebro medio. Fue el segundo que desarrollamos, que podríamos decir que fue como el desarrollo del segundo nivel evolutivo de conciencia. Este cerebro es un cerebro que está basado en sentimientos y emociones. Entonces, yo voy a aclarar la diferencia entre esos dos, pero quiero porfa que vayan más allá de las palabras y me entiendan el significado, porque hay quien usa, contrario a como yo se los voy a explicar las palabras, y eso no importa. O sea,
¿Quién tiene la verdad, yo o el otro? No, eso qué carajos importa, la palabra es lo de menos. Importa que usted entienda qué hay detrás de la palabra, ¿cierto? Que entiendan la diferencia entre una y otra, independiente como lo quieran llamar. Yo llamo emoción a aquello que surge en el instinto de supervivencia y es básico. Para mí nosotros solo tenemos 3 emociones básicas: ira, ganas de llorar y miedo. Como la emoción realmente se origina acá en este otro cerebro, ¿ella qué dice? Acción. Quiere decir que las emociones, cuando son básicas, limpias, instintivas y profundas, solo están ahí para una invitación a la acción. Cuando usted no actúa conforme la emoción lo dice, se vuelve un sentimiento. Entonces, ponemos el ejemplo, yo ya se los he hablado esto muchas veces. Ira, cuando es básica, un calorcito que se le va subiendo a uno así. Y que te está diciendo, actúa, diga que no, ponga el límite, preserve su espacio. Si ustedes aprendieran a, en el instante mismo, identificar la ira, nunca se les volvería rabia, ni odio, ni resentimientos, ni rencores, porque uno sería claro desde el principio. Y actuaría conforme le corresponde a uno, que es cuidar de sí mismo. Pero como ya la cosa se vuelve muy compleja, porque ahora estamos en el tercer nivel evolutivo con 3 cerebros y ya no sabemos como a quién hacerle caso. Y eso es una melcocha adentro, que es una lucha interna. Siento ira, pero ¿cómo le digo? Ay, qué vergüenza, ¿qué van a pensar de mí? Van a decir que usted sí es mala clase. Y entonces usted se lo guarda. Y pasa un día, 2 días, 5 días, un mes, una situación que se repite y otra. Y un día usted sacó el salvaje y gritó y le dijo hasta que se iba a morir. Pues usted no le gritó por lo que está pasando en ese instante. Usted le gritó por todo lo que pasó atrás y usted nunca puso el límite. Y ya llegó un punto donde se saturó y al saturarse usted explotó, ¿cierto? Entonces, lo importante con esta emoción es ser súper claros. No la deje guardada. Apenas empiece a nacer en su interior, actúe. Cuando apenas uno siente una pequeña como algo a mí no me cuadra. Tengo una bobadita así por ahí, como una espinita. No espere que se vuelva un arbolito. Así cuando esté chiquitica, sáquela. Porque cuando yo la saco chiquita, yo puedo actuar y no reaccionar. Puedo actuar en conciencia, cuidar mis palabras, pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Pero cuando usted la deja acumular, eso es como un volcán ya no te da tiempo de nada, eso explota y le sale a usted toda la caca que tenía por dentro. Entonces ahí es donde luego ya viene que uno tiene que arrepentirse, pedir perdón y todo, porque no usé esa ira en el momento adecuado, que es en el instante en que surge, no cuando usted lleva años de acumulación. Sobre todo porque entonces el ego le demerita las iritas. A eso le gustan las grandes iras salvajes que sale el monstruo. Pues yo acabo de hablar por esa bobadita. Yo para acá poner problema para la tontería. Pero la bobadita, más la tonterita se vuelven un monstruo. Porque normalmente uno no explota por una cosita. Esa cosita es el florerito de Llorente. Fue la última gotica que llenó la tacita. Pero la tacita se llenó de 50.000 goticas. Que cada una son una bobadita, pero si a cada gotica yo le hubiera dado su lugar adecuado, no hubieran llenado la tacita. Entonces, eso es supremamente importante como tenerlo presente. Las ganas de llorar a veces la gente lo confunde con tristeza. Es simplemente cuando hay una energía que está contenida, que necesita fluir. Usted lo siente muy parecido a la tristeza porque le dan ganas de llorar. Pero cuando es una emoción básica, generalmente simplemente a ustedes le salen las lágrimas y da igual cuál es el motivo. Se le salen las lágrimas de placer, se le salen las lágrimas de cansancio, se le salen las lágrimas de impotencia, se le salen de la risa, se le salen de lo que sea. Cuando simplemente hay una energía que, entre comillas, desborda el cuerpo y la manera de fluir es llorar. ¿Qué hay que hacer cuando eso surge? Llore. Ahora, si usted no permite que las ganas de llorar se vuelvan una acción, ¿qué quiere decir que se vuelvan acción? Llorando. Usted las contiene y se le vuelve tristeza, depresión, aburrimiento, apatía, melancolía, otra cantidad de cosas que ya las vamos a mirar.
Y finalmente está el miedo básico, real de supervivencia. ¿Cómo yo sé que un miedo es real? Estos días alguien me puso un mensaje, profe, bueno, es que ahora que estamos haciendo el trabajo con los miedos, yo necesito saber cómo sé que es real y cómo no. Yo le dije, ok, ¿se va a morir en este mismo instante? Yo creo que no, porque ya estamos conversando. Lo cual quiere decir que ese miedo no es real. Si usted no se ha muerto, realmente muerto, ese miedo es falso. Lo cual quiere decir que si usted se pone a mirar el 99.99999 son falsos. Porque real es el miedo que uno siente cuando tú estás aquí, ¡tin!, explota una bomba. Ese miedo es real. O sea, realmente nos podemos estar muriendo en este momento. Un tsunami, ahí sí que le dé miedo y ese es un miedo real. Un tigre persiguiéndolo para comérselo, eso es un miedo real. Pues, o sea, cuando realmente está ocurriendo algo que en este mismo instante es una posibilidad inminente de muerte. Que usted le dio un babeado y cayó al piso, eso es un miedo real. O sea, realmente me estoy muriendo. No me lo estoy imaginando lo que podría pasar en el futuro y de pronto quizás posiblemente me muera. No, me estoy muriendo ya. Ese es el miedo real, ¿sí? Obviamente, ¿qué hay que hacer con esas emociones? Actuar. Pero ¿qué es lo que pasa con las emociones? Como normalmente no actuamos, ellas se vuelven sentimientos. ¿Qué quiere decir? Empiezan a crear una estructura de pensamiento. Entonces, alguien vino y cogió mi billetera y sacó mi plata. Y yo lo vi. Póngale pues, la empleada del servicio. Al principio puede ser una ira básica. A mí me da rabia que me saque la plata. Es que yo, ¿con qué derecho? Es que no tiene por qué, ¿cierto? Entonces, hay dos posibilidades. Inmediatamente yo le digo, venga señorita para acá. ¿Para dónde va usted con eso? ¿Y quién le dio permiso? Estoy actuando con la ira, volviéndolo a un límite. Pero si no lo hago, entonces yo me voy con esa ira y me quedo esta berraca, descarada, atrevida, es que es una mano de ladronas, todas las empleadas del servicio, arrabalera, retrasada, yo qué sé, y todo lo que usted ya empieza a pensar. Y uno no puede confiar en nadie, ahora me va a tocar poner una caja fuerte y entonces yo mejor no vuelvo a tener empleadas y no vuelvo a confiar en nadie. Y todo lo que usted, yo no sé, todo lo que la mente loca es capaz de imaginarse de ahí para allá. Entonces, una acción que no se realizó se vuelve un mundo de pensamientos. Y ese mundo de pensamientos se vuelve un mundo de creencias. Que en su mayoría es un mundo imaginario e ilusorio. Y espero y verá que yo la próxima vez que suceda, esa vez sí voy a llamar a la policía y entonces, y le voy a poner una trampa y entonces yo voy a contar cuántos billetes tengo, a ver si se me pierde alguno y voy a hacer una lista y la voy a pillar y le voy a esculcar. Bueno, yo no sé, todo lo que la mente hace, que realmente no actúa, sino que se queda ahí pensando. Y ya entonces ese sentimiento de ira se vuelve resentimiento, porque usted se acuerda la semana y vuelve y siente, y se acuerda el mes y vuelve y siente, y se acuerda el año y vuelve y siente, y cada vez lo siente más, y la odio, y maldita, y todo lo que se le va olvidando todo eso, porque claro, en el momento no actuó, y eso es una cosa que te va carcomiendo por dentro, porque simplemente se queda en el mundo de lo energético, no se saca la acción, no pones límites concretos, no bajas esa energía, y eso se queda por dentro dando vueltas, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que va sustentando y nutriendo las creencias, así que las creencias en gran parte son sustentadas por sentimientos y los sentimientos son falta de acción. Por eso este chakra es el chakra de la acción. ¿Quiere usar su poder? Actúe, mi amorcito. Tome decisiones y haga lo que tiene que hacer. Porque se la pasan es piense y uno pensando no resuelve nada, uno tiene que actuar. Decir lo que tengo que decir cuando lo tengo que decir, tomar decisiones cuando tengo que tomar decisiones, no me gusta, no me quiere echar a emplear el servicio, pero haga algo, o sea, realmente cada cosa tiene que ir desde la mano de la acción. Es supremamente importante que vaya de la mano de la acción.
Y finalmente está entonces el cerebro racional. Mesencefálico es el sentimental. El racional, que como su palabra lo dice, es donde está la razón. Que la razón puede ser la intuición y lo que normalmente conocemos solo como la razón, que es el conocimiento intelectual. O puede haber una integración de estas dos, de la razón y la intuición, o sea, del conocimiento con la intuición, que es lo que yo llamaría la sabiduría. Que la sabiduría es el conocimiento adquirido, pero no desde el intelecto, sino desde la experiencia. ¿Qué es lo que sucede? Que este cerebro es nuevo, creado para el tercer nivel de conciencia. Entonces la mayoría solo lo usa aquí, en el conocimiento intelectual. Todavía no ha conectado la intuición y por ende ni media la sabiduría. Quiere decir que solamente nos quedamos en el pensamiento racional, en la teoría. Entonces ahí es donde viene lo que a la mayoría les pasa, el dicho al hecho hay mucho trecho. Profe, es que yo ya sé. Sí, sabe, ¿y por qué no lo hace? Pues, no, profe, es que yo me acuerdo que usted lo dijo en clase. Ah, sí, claro, pero de que yo lo haya dicho en clase, usted lo haya visto en una película, en un libro, en Los Ángeles, en un curso, a que usted viva, vibre, porque acuérdense que la correspondencia es vibración. Hay mucho trecho. No basta pensar y tener un conocimiento intelectual, yo tengo que vibrar molecularmente en esa verdad. Y eso solo ocurre cuando es sabiduría. Quiere decir, a través de la experiencia. Por eso las experiencias no se pueden evitar. Por lo menos, vamos a poner ejemplos, como si usted va y toma aquí 1000 cursos de inglés y usted toma cursos en el Colombo y se va para Estados Unidos, para Australia, para Inglaterra y uno dice, miércoles, 10 años y no sé nada. Porque era solo un cursito teórico de inglés. Cuando usted se fue a la vida, de verdad, a una inmersión en el mundo del inglés, no entiende nada, todo el mundo habla súper rápido, esos acentos tan raros, usan unos modismos que usted no conoce. Conclusión, 10 años de Colombo no sirven para ir a un país donde hablan en inglés. Le dará unas mínimas bases, unas ideas, pero no hace que tú te defiendas. Al final necesitas la experiencia de hablar en inglés, pensar en inglés, actuar en inglés, sentir en inglés, compartir con seres en inglés para que usted realmente sepa en inglés. Y uno cuando sabría en inglés, cuando sueña en inglés y automáticamente piense en inglés y no traduzca en su cabeza. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces la sabiduría es cuando te sale natural, cuando tú simplemente sacas algo, no lo tuviste que pensar, no lo controlaste, no te implicó un esfuerzo, ¿no? Y uno dice, ¡wow! Lo que me salió, cómo me porté así, cómo habla así, cómo actúo así, cómo no maté a este o a esta, cómo actué o reaccioné de tal manera. Pero cuando te sale automáticamente, porque el instinto es automático. Y lo que estamos buscando es cambiar ese automatismo por otra actitud, que incluso ya mi actitud sea lo que sea, ser amoroso, estar tranquilo, que eso se les vuelva automático, porque la idea no es que yo siempre tenga pues que estar pensando. El automatismo en el fondo es un mecanismo de ahorro de energía que el cerebro usa. Porque es que, vamos a poner un ejemplo, el automatismo el cerebro lo hace como construir un camino. ¿Qué pasaría si ustedes cada que vienen a la maestría tienen que venirse con una retroexcavadora para hacer una carretera nueva para llegar aquí? Nunca llegan a la clase de maestría. Cuentan con la fortuna de que hay una vía hecha ya, toda establecida desde su casita hasta acá para llegar. Hasta aquí, hasta la puerta, hay vía abierta. Esto no es un manglar, no es una selva, no es un monte en el que usted tiene que coger con hacha y espada y a ver cómo torea toda esa mano de animales y matas para poder llegar. Entonces, el automatismo es como el cerebro construye vías preestablecidas para un pensamiento, para un comportamiento y para una reacción, porque eso ahorra energía. Entonces lo que nosotros necesitamos es automatizar actitudes de conciencia, actitudes de amor, actitudes de sabiduría. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, hay que construir una nueva vía de comportamiento, una nueva vía de pensamiento, una nueva vía de sentimiento. ¿Cuánto se demoran en hacer una nueva vía?
Un montón. Vea, váyase para el Escobero y usted nomás ve que yo no sé qué están haciendo allá, llevan como un año y no hay nada. Que uno dice, una vida es una cosa que se toma su tiempo. Construye un puente para que vea todo lo que se demora eso. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Repetición constante, foco sostenido, mantenerse constante en la intención del cambio que yo quiero dar. Ensayos, 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 experiencias, 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 experiencias. ¿Sí? Hay una cosa que es muy bonita aquí, y es que hay un cuarto nivel, yo lo llamaría así, de conciencia, que es cuando ya podemos conectar la sabiduría. Cuando ya no solamente conectamos el conocimiento intelectual, sino la intuición, y a través de la experiencia yo puedo hacer un uso y un comportamiento diferente. Desde la mente racional, que yo diría que la virtud aquí más importante es la atención. Y cuando me refiero a la atención, tiene que ver con la mágica, maravillosa, increíble herramienta de la autoobservación. Yo voy viviendo atentamente. Y cuando yo vivo en atención, ¿en qué tiempo estoy? Presente. Entonces vamos a empezar a integrar los tiempos. Cuando yo me autoobservo constantemente, estoy en el presente y puedo en mi presente decir, esto ya me pasó, porque estoy atento, si no, a usted le pasa y no se da cuenta. Y yo, ante esto, siempre haría tal cosa. Si yo quiero cambiar mi camino instintivo y reactivo, ¿qué haría hoy? Tengo que cambiar la actitud. Pues, pero yo necesito en el presente darme cuenta de eso. ¿Por qué la mayoría de las personas no integran los tiempos? Porque no están presentes. Como no están presentes, están en automático en el presente. Simplemente repitiendo lo mismo de siempre, la misma manera de pensar, la misma manera de sentir, la misma manera de actuar y por ende, dentro de la rueda kármica, creando siempre lo mismo. ¿Qué es lo que yo necesito? Mucha atención del presente. Desarrollar mucho la capacidad de autoobservación. Porque en la medida en que yo me autoobservo, ya les dije, estoy presente. Y el presente es el que integra los tiempos. En el presente yo me puedo decir a mí mismo, yo sé que esto ya pasó. Porque uno siempre vive todo un montón de veces la misma bobada. Yo les he dicho lo mismo. El mismo drama con distinta falda. Unas veces más largas, más repolladas, otras más chiquitas, pero al final la misma historia. Si la miramos como personas, si la miramos como familia y si la miramos como humanidad, nos la pasamos repitiendo el mismo show. Es el mismo show. Así como ahora que todas las películas son reencauchadas. Nosotros también somos una manera reencauchados en las historias. Todo, repitiendo la historia del papá, repitiendo la de la mamá. Pero lo que yo necesito es poder verlo. En el momento en que mi capacidad de atención está conectada en el momento presente, yo me la pillo. ¿Se acuerdan cuando empezamos la maestría? Yo les dije, vea, yo lo único que les aseguro es que en su vida nada va a cambiar, que yo pueda asegurar, solo su conciencia. Pero si su conciencia cambia, su capacidad de atención, todo puede cambiar. Ahora, eso no depende de mí, depende de lo que ustedes decidan hacer con eso. Porque al final es cómo enfoco mi poder, por eso vemos este tema en plexo solar, porque es cómo yo enfoco mi poder. Si yo reconozco en ese momento, puedo hacer otra cosa. A ver, esto ya pasó y yo quise la vez pasada, grité, insulté, pegué y dañé una relación. Ok, ¿qué pasaría si en ese momento? Primero respiro. Mi recomendación ante todo, profe, ¿qué hago? Respire. Profe, ¿qué hago? Respire. Profe, ¿qué hago? Respire. Pero ¿saben por qué siempre la recomendación ante todo lo que me preguntan yo les digo que respire? Porque te da presencia. Porque cuando tú respiras, inevitablemente tú entras en atención y tú estás aquí y ahora, dándote cuenta de todo, ya no estás huyendo entre el tiempo, no estás desfasado en el tiempo, sino que estás aquí y ahora. Puede ser que incluso a veces se sienten peor cuando respiran, porque el dolor está ahí y ya no me hago el loco del dolor, y porque la rabia está ahí y no puedo hacerme el loco con la rabia, y porque el miedo se siente más miedoso, y porque esa cosa en el estómago se acrecienta. Sí, pero estás ahí. Y solo ahí, en la atención presente, es que yo puedo darle un nuevo rumbo y un giro a mis creaciones. Entonces, desde la atención, yo puedo conectar un futuro en conciencia.
Si ustedes no viven presentes y no están atentos, yo vivo en automático. Y en automático todo se repite. El pasado es mi futuro y no tengo otra opción. Cuando el pasado es mi futuro y no tengo otra opción, eso alimenta el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia dice, el agua es mala, ahoga. Como no estoy presente, seguro se mete y lo coge una bola, traga agua y dice, sí ve, el agua ahoga. Y cada vez es más. Y usted, sí, porque retroalimenta los esquemas. Yo sabía que si me metía al agua me iba a ahogar. Pero si estoy atento, usted ve venir la bola y sale corriendo, no se queda ahí esperando a que se lo ahogue, sino que usted sabe que puede correr, ese es su poder, sabe que puede nadar, sabe que puede usar un flotador, sabe que tiene recursos que puede usar en el presente. Porque una de las formas de integrar los tiempos es, cada que desde mi presente yo voy a mi pasado, que es ese cerebro reptiliano, yo tomo ganancias de sabiduría de ese pasado. Traer el pasado al presente es que nada pase en vano. Que literal todo valga la pena. Yo no les voy a decir que la vida no tiene penas. La vida tiene muchas penas. Pregúnteme a mí a ver si el año pasado fue chévere con ese dolor de rodillas hace poquito. Pero en estos días, este último mes, me he reído y llorado de alegría. Digo, qué belleza este proceso. Ya estoy empezando como a recoger los fruticos. Digo, esto me quedó lo más de dulce, esto está muy rico. Que seguro cuando uno lo está viviendo uno dice, qué horror, yo qué hago metido en esto es horrible, esto es muy doloroso, yo no veo para qué. Pero si yo me dispongo, yo puedo entender, primero, todo lo que existe en mi presente, sin excepción, viene de mi pasado. Eso es supremamente importante que ustedes lo reconozcan. Todo lo que yo estoy viviendo hoy, dármico o kármico, viene de mi pasado. Quiere decir, yo no lo acabo de crear en este instante, porque afortunadamente no somos creadores instantáneos todavía. Porque somos un desastre todavía. ¿Qué tal que fuéramos instantáneos? Pues eso sería muy peligroso. O sea, todavía no llegamos allá siquiera. Sí, porque se imagine, si todo lo que piensa y siente y dice se le crea, ¡jue madre, qué caos! No, todavía no somos instantáneos. Demos gracias, pues, que todavía no tenemos ese poder. Entonces, eso no decir, listo, como no soy un creador instantáneo, esta vaina no empezó aquí. Devuélvase. Todo lo que les pase hoy es donde empezó. ¿En qué momento creé esta relación de pareja de hoy que está mal? ¿En qué momento creé esta pelea? ¿En qué momento creé que me echaran de ese trabajo? ¿En qué momento creé esta deuda que ya no sé cómo salir de ella? ¿En qué momento? Lo que sea. Porque no fue creado en este instante. Fue creado atrás. Cuando irresponsablemente pensé, cuando irresponsablemente dije y creí que era charlando. Sí, porque es que uno dice charlandito y luego, ups, ¿cómo? Ay, no, mentira, es universo. No era verdad, que yo no quería eso. Sí, porque uno piensa que es como quién sabe quién más que es responsable de lo que uno tira ahí a ver qué pasa. Entonces, pero no importa, no es cuestión de culparse, sino de uno devolverse y decir, ok, desde mi pasado, ¿cómo creé mi presente? Y devuélvanse para recoger esa energía, porque entonces uno empieza a decir, claro, yo pensaba esto de los hombres, yo decía esto de los trabajos, yo pensaba esto del dinero, yo decía que yo estaba muy aburrido ahí, que yo quería mejor dedicarme a otra cosa. Todo eso que uno empieza a reconocer desde mi pensar, desde mi palabra, desde mi sentir, desde mis decisiones, desde mis deseos, todo eso fue poco a poco y paso a paso dirigiendo mi energía hacia una creación que me trajo aquí. Entonces es muy importante que siempre, sobre todo cuando se presenten situaciones indeseables, ups, magia chueca, me quedó mal hecha la creación. Pues yo sí quería hacer otra cosa, pero no que me echaran del trabajo. Uy, yo sí quería una mejor pareja, pero no que me sacara los cuernos. Uy, yo sí, eso, todo eso que uno dice, tengo que afinarme porque, pues sí, al final creé lo que yo quería, pero no exactamente me descaché, me salió el conjuro al revés. Está bien, o sea, eso no observarlo porque eso es lo que me va a ayudar a madurar. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender en el presente que ese pasado también era necesario. Entonces es necesario que el niño se orine muchas veces en la ropa antes de que sea capaz de atinar siempre en el sanitario, en el tiempo de transición del pañal al baño.
Un niño no le vas a quitar el pañal e instantáneamente nunca jamás se va a orinar. No, él seguro va a haber veces que no va a alcanzar a llegar al baño porque tiene que hacer esa transición, él se va a equivocar. Así como yo les decía, el niño coge la cuchara por primera vez en su vida y antes de que atine metérsela en la boca es mucho lo que va a regar y lo que va a ensuciar. Y no va a hacerlo una sola vez en un intento. Un día y otro día, lave ropa, limpie muebles, límpiele hasta el pelo porque se va a untar todo. Necesitamos vernos como esos niños, que estamos en una transición, madurando en nuestra forma de crear conscientemente y mientras maduramos vamos a crear inconscientemente a través de los errores y de los ensayos. Eso es supremamente importante entenderlo porque a veces desde la estructura colectiva, familiar y de todo, cada uno a su nivel, uno lo tiene más fuerte que otros, hay niveles de mucha autoexigencia. Entonces queremos llegar a resultados sin asumir los procesos, sin darle una valoración al proceso. O sea, lo importante no es llegar a 11 y tener un cartón, todo lo que uno gana viviendo en el colegio y como pasa rico en el colegio. ¿Qué tal que fuera solo el cartón? No, es la experiencia de haber pasado por ahí. Pues qué tal que el niño simplemente se le diera la cuchara y uno la metiera a la boca. Ay, como es de yo pasaba muy bueno viendo a Sofi con la cuchara metida por todos lados, como en pegotaco y hace mango y con las ganas como chorreaba todo. Claro, después limpiarlo era muy maluco, pero disfrutarse eso, verla caminando toda tambaleando como un pingüinito y cuando por fin ya podía hacerlo sola, eso es muy bacano, como ir celebrando los pequeños logros también, como ese paso a paso, darle esa valoración a ese paso a paso. Paulita quiere salir. Sí, porfa, porque con mayor razón, como necesitamos que quede todo grabadito. Ya te lo prendí, sí. El principio, entonces, cuando quieres corregir eso que crees que ya hiciste mal, lo que dices que, bueno, me di cuenta, me lo pillé, lo pensé así y pasó ahora. O sea, de ahí para allá, ¿cómo empiezas a corregir? O cómo... O sea, entiendo que ese es el primer paso, reconocerlo, es lo que te dice, bueno, lo hiciste mal y eso. Pero simplemente enfocar la energía en que ya siga diferente, pensar lo que está diferente o cómo lo quiero en el futuro, lo que ya me quedó así. Ya les voy a decir. Entonces, ¿cómo reencauzo la energía para que ella automáticamente no se vaya en la misma dirección? Porque ya les dije, eso es un automatismo. Esa vía ya está hecha. Yo tengo que construir una vía nueva, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo necesito es hacer un reconocimiento. Bueno, vamos a hacer una evaluación de resultados. Eso los que trabajan en empresas y todo eso saben. ¿Cómo llegamos a esto? Los indicadores de gestión. A ver, ¿cómo llegué yo a esta vaina? Entonces recuerden que mis indicadores de gestión frente a cada proceso creativo son 7. ¿Cuáles? 7 chakras. Yo tengo que ir y revisar cada uno de mis chakras porque todo proceso creativo es la suma de la proyección de mi energía de los 7 chakras. Yo por eso yo les decía, los chakras son como un vector de energía. La energía se proyecta por delante. Como a veces no están alineados en coherencia, los vectores no van en la misma dirección, no hay un foco claro y sostenido. Si los vectores no están en la misma dirección, se restan. Y cuando se restan, la dirección a la que usted creyó que iba a apuntar no va a ser el resultado que usted creyó obtener, porque no hay una coherencia. Coherencia sería si yo apuntara los 7 chakras para la misma dirección. Si tuviera un foco tan claro, una disciplina, una constancia, una coherencia, así que lo que digo es lo que pienso, que es lo que hago, que lo que decido, que lo que siento, que lo que deseo, todo así, como flecha. Pero normalmente pues eso es una maestría, eso es lo que estamos buscando desarrollar, pero mientras eso uno tiene unos vectoritos por ahí chiflados, así como tirados para el lado que no es. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos empezar siempre a mirar. Como yo les enseño, la maestría empieza en el primero. ¿Cuál es la palabra clave de chakra raíz? Propósito. Entonces, lo primero que yo tengo que mirar en todo proceso creativo es el propósito. Tengo que replantearme. Esto no dio resultado. Es muy posible que mi propósito no esté claro. Entonces, usted monta un negocio y se quiebra. Nadie quiere montar un negocio para quebrarse. Entonces, mi pregunta sería, tengo que empezar por ahí. Yo tenía claro el propósito cuando empecé.
¿Yo para qué monté ese negocio? ¿Qué me motivó a montar ese negocio? ¿Qué creí que iba a obtener montando ese negocio? Propósito, que es primer chakra, normalmente está asociado al miedo. Lo que más distorsiona el propósito son los miedos. Normalmente uno se pierde del propósito por los miedos. Ya no tengo claro qué voy a hacer. Ay, no, qué miedo, tengo es que supervivir cualquier trabajo, lo que sea. Yo hago lo que sea, vendo mi alma al diablo con tal de supervivir. ¿Sí? Entonces, como lo primero que distorsiona todos los procesos creativos es el miedo, es lo primero que nosotros necesitamos plantearnos. Siempre, la primera causa por la que una creación no surge como espero es un miedo mío. Porque si el único creador de la realidad soy yo soy el único que me evito obtener el resultado que quiero. Porque en el fondo tengo miedo de lo que digo querer. Ups, profe, ¿cómo así? Ah, sí, usted dice que quiere una pareja y no la tiene. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Usted dice que quiere un trabajo y no se lo dan. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Usted dice que quiere renunciar al trabajo e irse solo y no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Usted dice que quiere ir a un viaje y no va. ¿Por qué? Porque tiene miedo. O sea, todo lo que no pasa del dicho al hecho, del supuesto deseo a la creación, es porque hay un miedo que me lo impide. Porque ya les dije, el miedo es una limitación inconsciente. Entonces, inconscientemente es un vector que chifla para otro lado y usted no se da cuenta. Entonces, por eso es fundamental hacer el trabajo con los miedos. Volvemos a los miedos. ¿Les suena conocido? Y los que no miraron el chat. Ahí estaba. Yo les voy a mandar un documentico que les hice. Entonces, vamos a volver a revisar los miedos. Entonces, vamos a recordar que los 4 miedos básicos están basados en el instinto de supervivencia. Como el instinto de supervivencia fue creado por el cerebro reptiliano, o sea, el cerebro más antiguo, está basado en el comportamiento animal. Yo puedo tener 4 tipos de miedos. Miedo a enfrentar, me comporto como el macho alfa de la manada. ¿Cómo es el macho alfa de la manada? Mandar. ¿Qué quiere? Controlarlo todo. Y no crean que es el más poderoso. Es el que pretende tener un poder, pero no lo tiene. Porque cree que su poder es controlarlo todo y mandar a todo el mundo. Eso no es poder. Eso es un poder distorsionado. Segundo comportamiento, macho subordinado. Miedo a enfrentar. Entonces ya creo, porque acuérdense que cada cosa depende de la creencia, que hay alguien más poderoso que yo. Yo no tengo el suficiente poder, otros tienen más poder que yo. Me subordino y dependo de esos otros. Entonces todos los comportamientos que vienen, dependo de el jefe, dependo de la pareja, dependo del que da plata, y entonces me da miedo un montón de cosas porque yo cómo le digo, yo cómo hago, si el otro se va a enojar, si no me va a querer, cómo lo enfrento, yo lo necesito. Y acuérdense que hay una serie de reacciones. Entonces, por ejemplo, el miedo a perder, ira, orgullo, angustia, agresión, prejuicios, fanatismo, urbanidad, que es, ay, maleducado, ay, no como así, ay, no tome así, ay, lávese las manos, ay, no diga eso, ay, no se suenen los mocos en la calle, ay, no, todas esas cosas, que eso en el fondo es puro miedo. Una cosa es uno ser impecable y otra cosa es uno actuar para que los demás vean lo que yo pretendo mostrarles. No lo que soy me sale naturalmente, sino el deber ser. Porque la urbanidad es todo un deber ser. Lo que la sociedad dice que debería ser, porque si miramos en el tiempo, eso cambia. Hay países, por ejemplo, cuando yo estuve en Egipto, las mujeres ni siquiera les puede ver el tobillo del pie. Nosotros podemos mostrar muchas cositas. Entonces, eso es relativo, ¿cierto? No, hasta la rodilla, uno les ve algunas, hasta la nalguita y todo, y la tetica, porque salen casi en bola. Y así pues cada uno, la idea es que yo les había dicho que hicieran el ejercicio como de revisar. Ya les voy a decir qué vamos a hacer con eso para que tengan más claro el trabajo con los miedos. Está también el miedo a enfrentar. Entonces, que parte de las reacciones más comunes son pena, pudor, apatía, pereza, rencor, timidez, cobardía, indecisión. Claro, ¿por qué no tomas una decisión? Porque te da miedo a enfrentar las consecuencias. Entonces, que otros decían, lo que para la mayoría esté bien, para mí también.
lo que tú quieras, mi amor. Lo que todos digan, voten y lo que la mayoría diga. Sí, claro, es porque no quiere asumir su verdadero deseo. Y que después le digan, qué gustico los suyos. ¿A usted cómo le ocurrió eso? Pues como todo ese miedo a lo que el otro va a pensar y todo eso. Está entonces también el miedo de la hembra, que es el miedo a ser abandonada, porque normalmente en las manadas hay un macho que cuida a las hembras y que, entre comillas, las defiende. Entonces es cuando nos ponemos en la actitud de necesito a alguien que me cuide y necesito a alguien que me defienda, porque mi poder pues no llegan a los talones, necesito un poderoso a mi lado. Y no es un asunto solo de mujeres. Hay quienes, hombres, piensan que necesito quien me cuida si sea un revólver. Sí, le entregan el poder al revólver que los cuide, porque eso es lo que los va a proteger, ¿cierto? O sea, todo el tiempo una constante necesidad de protección desde afuera. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Odio, celos, dejadez, la tristeza. Ahí en este caso ya no sería las ganas de llorar, sino realmente tristeza. ¿Qué es esa sensación de alguna manera como de abandono? Porque esa es la tristeza, como cuando tú te enfrentas con la sensación de que tienes un vacío, que perdiste algo. Esa es la tristeza falsa. No la real, que simplemente uno puede tener esa sensación de ganas de llorar, incluso de alegría. Esta es porque realmente la sensación es como de vacío, se perdió algo, algo te abandonó, perdiste alguna cosa que tenías. Está la nostalgia, la melancolía, el desamparo, la posesividad, el abatimiento, la hipocondria, la aburrición, la baja autoestima y la sobreprotección. Porque claro, muchas veces esos miedos no son miedos que yo expreso solo frente a mí, sino también a los otros. Cuando estamos como la madre, uno sobreprotege, porque la función de la madre es cuidar a la cría. Lo que pasa es que uno coge crías de 50 años, de todas las edades, y eso no importa el rol. Cualquiera es una cría para cuidar y para sentirse responsable del otro. O sea, y no importa ni siquiera que sea el hijo, eso todo el mundo sirve. Puede ser el esposo, la esposa, cualquiera. Eso lo puede reconocer y ser muy claros y honestos con uno mismo y decir, ay, hijo de madre, mírame mi instinto de supervivencia aquí en la que me está poniendo aquí adoptando más de uno que no me corresponde, ¿sí? Como siempre asumiendo ser responsables de las creaciones del otro, porque como nos decían esta mañana en la meditación hay una cosa que es muy bonita y es que el triángulo dramático, que es víctima, salvador y verdugo, solamente existe la posibilidad de entrar ahí cuando tú estás desempoderado. Si tú te desempoderas, automáticamente ves en espejo y reflejo al otro desempoderado. Entonces, todos los pobrecitos que son víctimas de las injusticias, según mis ojos miopes, no son más que el reflejo del pobrecito que hay dentro de mí que todavía se siente víctima de las circunstancias. Entonces, todo aquel que quiero salvar no es más que el reflejo inconsciente de mi necesidad de querer ser salvado, de mi propia incapacidad de asumir mis experiencias. Entonces no dejo que el otro asuma sus experiencias porque yo tampoco quiero asumir las mías. Obviamente todo es un juego psicológico inconsciente. Ya les dije, lo que está en el instinto es inconsciente, está en la mente subconsciente. Yo posiblemente no me acuerdo en qué momento grabé esa vaina ahí, pero me hace comportarme de estas formas que yo puedo tomar conciencia, ¿sí? Y finalmente está el miedo a morir, que es el miedo básico, más parecido al real miedo. Así que yo podría decirles que en orden, ojo lo que les voy a decir porque esto a Lego no le gusta, el que tiene miedo a perder tiene más miedo que el que tiene miedo a morir. ¿Sí entienden por qué? El que tiene miedo a morir es el miedo real. O sea, tiene menos miedo falso. Tiene menos miedo falso. El que tiene miedo a perder tiene mucho más miedo falso. Pero lo más teso es que su ego cree que es el más teso de todos. Yo aquí, Supergirl, Superman, yo no tengo miedo de nada, que yo aquí mando y a mí nadie va a poder. Ese que cree que no tiene miedo es el que más miedo tiene. Porque se pone toda esa coraza, esa muralla llena de falsos miedos porque no se permite la humildad de ir. Entonces, lo que nosotros buscamos es el orden, es ir pasando, que cada vez pase del miedo a perder al miedo a enfrentar, del miedo a enfrentar al miedo a ser abandonado y finalmente lleguemos al miedo de la cría, que es el miedo más parecido al miedo real, hasta que el miedo desaparezca. Por eso es importante también que cada uno reconozca cuál es el rey de sus miedos, porque si les da a perder, tienen muchos más que si les da a morir. ¿Entienden por qué? ¿Sí? Eso lo como para ubicarme. ¿Cuánta coraza me he puesto?
Si tengo miedo a perder, y ese es mi rey del miedo, mi coraza es grandísima. Me mandé a hacer una armadura blindada. Si tiene miedo a morir, su armadura es de cáscara de huevo, es fácil de tumbar. ¿Entienden eso que les estoy diciendo? ¿Sí? Y eso es supremamente importante porque el ego lo ve al revés. Para el ego, el que tiene miedo a morir es un miedoso gallina bobo tonto. Y el que tiene miedo a enfrentar, yo soy todopoderoso, capaz de todo. Y conmigo nadie puede. O sea, está más acorazado el que tiene miedo a perder que el que tiene miedo a morir. Y en ese orden, pues obviamente los que son el miedo a enfrentar y el de la hembra, que es el miedo a ser abandonado, son miedos intermedios, que ya ha ido cortando capas, digámoslo así, de coraza. Entonces, ¿cuál era el ejercicio que les había puesto con esto? Para que lo sigan haciendo, porque es un ejercicio que realmente es muy profundo, ¿cierto? Entonces, miran la lista de traumas asociados, que son las reacciones que yo tengo automáticas, como si fue la tristeza, si fue el asco, ¡ay, gas, un pelo! Una cucaracha en la sopa, gas, un mosco. Bueno, todas las cosas que a usted le... ¡ay, qué pereza al baño! O si lo que yo tengo es que me pongo impaciente, es que me creo superior a los demás, yo aquí mando porque yo me las sé todas, es que no ves que yo soy el mejor de los mejores en Latinoamérica, lo que sea, cualquier cosa que diga, o que, porque hay gente que es fantoche, digámoslo así, todo eso hace parte de un miedo. Y puede ser incluso que yo no diga que ser fantoche es ser miedoso, pero en el fondo sí. Entonces, por eso lo primero que yo necesito es autoobservarme para reconocer qué es lo que hay en mis profundidades. Si realmente estoy, entre comillas, en bola, o si estoy escondido detrás de una armadura. Entonces, es solo darse cuenta, o sea, que cada uno pueda humildemente ir diciendo, ay, joder madre, a mí se me sale esto, y a mí se me sale esta, ay, profe, es que a mí me salen todas. ¿Sí? Que eso es lo normal, a uno se le sale todo eso porque es que son muchas estructuras antiguas que han sido automáticas, que se acuerdan que les dije, no son solo personales. Mi instinto tiene las memorias familiares y colectivas, lo cual quiere decir que es un trabajo a largo plazo. Por favor, tomen nota, mayúscula y con rojo, un trabajo a largo plazo. Para que otra vez en 15 días no me digan, profe, yo estoy haciendo juicios a la tarea y sigo igual. Sí, vas a seguir igual y peor por mucho rato porque eso no lo vas a desmontar dentro de 8 días. O sea, eso es una cosa que requiere mucho tiempo y mucha constancia, porque son los niveles más profundos. Es como borrar un tatuaje. Una cosa si usted se lo hizo con lapicero y otra cosa si usted se tatuó de verdad. Sí, ya existen tratamientos con láser para borrar tatuajes, pero eso cuesta. Por eso, entonces no es tan sencillo. Para que no quede huella, eso no es tan sencillo. Hay que hacerle un trabajo concienzudo. Entonces, seguíamos en lo que decía Paulita. Entonces, listo, yo ya me la pillé, tengo todos estos miedos. Entonces, recuerden que es muy importante que ustedes identifiquen cuál es mi rey del miedo entre los 4, ¿sí? ¿Cómo lo van a identificar? Si yo cojo y digo, ok, hay 15 traumas asociados al miedo a perder y yo los tengo los 15. Y empiezo a tomar nota de cada uno y la ira se me sale en 50 situaciones al día, el orgullo en 20, la agresión 5 o 6 veces al día agredo a alguien, prejuicios, todo el tiempo estoy juzgando a todo el mundo y así. Entonces usted va a sumar no solo lo que se le sale, sino ante qué situaciones, actitudes y momentos del día a usted se le sale. Entonces ya no solamente me doy cuenta que tengo el miedo a perder, sino que vamos a ahondar. Entonces voy a hacer una lista. Ok, ira. Si yo ya me di cuenta que me pongo irascible 20 veces en el día. Ok, busque cuáles son los detonantes de esa ira. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿ante qué te da ira? Ay, me da ira mala que espichen la crema por la mitad. Ay, me da ira mala que no baje la tapa del sanitario. Ay, me da ira mala que deje la toalla encima de la cama. Ay, me da ira mala que me digan que vamos a almorzar a la hora que yo no quiero. Ay, vea que me da ira mala que me digan que vea que allá le sirve y cuando llegue la sopa está fría. Ay, que me da ira mala. Y usted haga la lista. Eso es lo que la gente dice. Pero si hay una ira sana. Hay una ira sana, que es la que te lleva a la acción, que no está sustentada en creencias y pensamientos, sino en esa sensación que era la original, ¿cierto? Entonces, ahora yo voy a coger, y no solamente quiero que la observación que hagan este mes sea, bueno, listo, ok, ¿qué tan fuerte es el miedo a perder, enfrentar, a ser abandonado, a morir? Sino,
de cada uno de los traumas asociados, o sea, ira, orgullo, agresión, yo pueda pillarme a mí. Porque como les dije, eso es automático. Automático quiere decir que si espichan la crema por la mitad, a mí siempre, siempre me va a dar ira. No es a veces, siempre, y sobre todo entre más arraigado esté el esquema, ¿cierto? Entonces, yo dije, listo, yo me pillé que me da ira que espiche la crema por la mitad del tubo. De 1 a 100, ¿cuánto? ¿Cuán grande es esa ira? 5%, 20%, 30%, 50%, 100%, ya les dije la vez pasada. Chiquitica, esta. Y usted quedó calladito ahí. ¡Ey, pues! O sea, te he dicho 50.000 veces, pues, que no espiché la crema. Ya le salió. Ve, me hace el favor, si la próxima vez que espiches la crema no te puedes quedar aquí conmigo. Bájale, le pega un coscorrón y ¡tin! Lo casca, ¡tum! Lo mata, 100. O sea, usted tiene que ir a mirar a ver hasta dónde le llega la ira, ¿cierto? Si es de 1 a 100. Y obviamente les pongo lo mato así parezca muy absurdo, pero sí, porque es una reacción. Y cuando estoy diciendo una reacción es que puede ser violenta y usted no ser capaz de manejar eso. Los asesinos compulsivos en serie, los violadores, son seres que están llenos de traumas que no lo reconocen. Y todos sus comportamientos aparentemente inconscientes, agresivos, violentos, inadecuados, son por todo ese trauma que no han hecho una limpieza, entre comillas, de su energía, de su información y de lo que traen en su mente inconsciente, y por eso reaccionan así. Pero nosotros no siempre estamos lejos de ellos. O sea, muchas veces cada uno puede tener cualquier tipo de reacción así, a un perro porque te ladró y usted ya pum, le da una patada y lo manda lejos. Y fue una reacción inconsciente del instante. No es que usted odie a los perros ni nada, no, fue una reacción. Eso es lo que quiero como que se pillen, porque lo que me sale en el automático, lo que inevitablemente se me salió, porque eso es lo que tengo en el inconsciente y es a donde nosotros necesitamos limpiar lo que hay profundamente en el inconsciente. Entonces, listo, yo reconocí ya todo esto. Hay un aspecto muy importante frente a los miedos y es que yo pueda reconocer que aún ellos tienen un propósito. ¿Para qué me sirve ese miedo? Cada uno tendrá que reconocer, o sea, esos miedos son un límite que de alguna manera mi ego puso como una forma de protegerme, entre comillas, mientras yo desarrollo una capacidad y una habilidad, un don. ¿Qué don hay detrás de ese miedo? Entonces, eso es muy importante siempre reconocerlo para trascender los miedos. ¿Cuál es el propósito de ese miedo? Detrás de todo miedo hay un don. ¿Cuál es ese don? Y no solo necesito descubrir el don, necesito entrenarme en aprenderlo a usar, que yo eso lo llamaría desensibilizar el miedo. Pero la desensibilización del miedo tiene que ser progresiva. ¿Han oído hablar de Pavlov en psicología? El ratón de conejillo de Indias, pues. ¿Alguna vez han oído que existe un ratón conejillo de Indias, cierto? Entonces, es como los ratoncitos que usan en los laboratorios para hacer procesos de aprendizaje. Entonces, ellos les hacen condicionamientos repetitivos. Nosotros nos condicionamos hacia la limitación desde experiencias repetitivas. Entonces, necesitamos condicionarnos hacia la deslimitación, hacia la trascendencia del trauma con experiencias repetitivas. Entonces, dentro del trabajo con los miedos hay dos cosas. Como el 99.9999% de los miedos que cada uno tiene no es un miedo real, sino falso. Cuando un miedo es falso, está sustentado en una emoción, en un sentir, pero también en una creencia o pensamiento. Entonces, nosotros necesitamos trabajar esas dos cosas. Hay que trabajar en el sentir y hay que trabajar en el pensar. Y como lo que necesitamos es que el instinto grabe otra cosa, tenemos que actuar. Entonces, ¿cuál sería el trabajo concreto con los miedos?
cuando yo quiero hacer un trabajo concreto con los miedos, entonces lo primero que yo necesito hacer es darme el permiso de sentir y de observar lo que siento y de dejar fluir lo que siento. La tarea no es juzgar ni culparme por lo que siento, es sentir. Siento ira, siento ira. Siento celos, siento celos. Me provoco matarlo, me provoco matarlo. Tengo envidia, tengo envidia. Tengo pereza, tengo pereza. O sea, dense el permiso de sentir lo que están sintiendo, porque la mejor manera de sanar no es contener lo que están sintiendo. Todo lo que se contiene va a explotar. Por eso, el común denominador de este mes de la maestría es 50.000 mensajes. Profe, estoy llevado. Sí, tranquilos todos. A todos se les salió todo. Pues claro, si es que estamos sanando. O sea, sanar es darle el permiso a fluir a lo que siempre he tenido contenido. Entonces harán crisis de pánico, estarán más celosos o celosas, más enojados, impulsivos, reactivos, chillones, miedosos, todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque eso siempre ha estado ahí, pero lo ocultaron. Ahora lo estamos dejando salir. Y dejarlo salir es el primer paso de la sanación. Hay que permitirse sentir. Ahora, sentir con conciencia y atención, que es muy diferente a sentir automáticamente y dejarlo pasar. Si a mí usted me dice, me pillé como me puse y fui capaz y entonces es diferente al pasado. Usted ya se está dando cuenta y usted fue capaz de hacer un autoanálisis, un acto de conciencia frente a eso que estaba pasando y eso ya está abriendo una puerta para que haya una transformación, pero no es suficiente. No puedo solamente dejarlo sentir y ya, tengo que también ir a observar. Entonces recuerden, detrás de cada sentimiento yo tengo que preguntarme, ¿yo qué creo para sentirme así? Entonces tienen que sentarse a hacer una lista de sus creencias. Entonces, ok, me enojo porque espicha la crema por la mitad. ¿Cómo tengo que creer yo para que está mal? O sea, que hay una manera correcta e incorrecta de espichar la crema, pues. Que se va a gastar más rápido, que entonces nos va a salir más caro, que entonces si nos va a salir muy caro, ojo, pilas a lo que va a llegar, que entonces si va a salir más caro, entonces nos vamos a quedar sin plata, y si nos vamos a quedar sin plata, vamos a aguantar hambre, y si vamos a aguantar hambre, nos vamos a morir. Y uno dice, pero qué mente más loca, de una crema espichada la mitad usted llegó a morirse. Pero las creencias de la mente sí te llevan a eso, o sea, entonces es uno ir deshilando, o sea, hubo como una madeja de pensamientos que te llevaron a ese sentir. ¿Cuál es? A ese reptiliano. ¿Cuáles son los pensamientos que lo alimentan? Desde lo que sea. Si pueden incluso reconocer que hay experiencias del pasado que se analogan, pónganlas. Y obviamente, tanto al sentir hay que liberarlo y al pensar también. Con decretos. Para eso hacemos los rituales. Usted hace decretos, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre de creer, toda la lista de lo que a usted le ocurrió ahí cuando se miró con sus miedos. Yo soy libre de creer que tengo que reaccionar enojándome cada que veo una crema espichada por la mitad. Yo soy libre de creer que la crema tiene el poder de hacerme feliz o infeliz mi día. Sí, porque es la verdad, le estaba entregando el poder a una crema. Yo soy libre de creer que además el otro que espicha la crema es el malo del paseo y yo soy el bueno. Yo soy libre de entregarle el poder al otro para que dañe o arregle mi día por una pinche crema. Eso, o sea, haga todo lo que usted vea que hay ahí, pues porque es que detrás de eso, si ustedes van y miran, hay una manada de cosas. ¿Cómo se liberan los sentimientos? Sintiendo y respirando. Es fundamental que respiren porque cuando nosotros respiramos como que oxigenamos y aclaramos incluso el pensamiento. El plexo está súper relacionado con el chakra mental. Incluso cuando revisen el documento que les hice, que se los comparto cuando tenga internet, de este chakra de las generalidades, el órgano de los sentidos es el mismo, la vista. Así que se te bloquea la vista, tú no ves con claridad si no tienes claras tus emociones y sentimientos. Y eso es así, o sea, una persona en un momento emotivo no ve nada y hace, pues acaba de matar, ups, perdón, me equivoqué cuando te maté. O sea, y de verdad, ¿cuántas veces no ha pasado eso? O te dije cosas que no eran porque no vi con claridad lo que estaba realmente sucediendo.
Por eso dicen que la ira enceguece, claro, porque es una emoción que no está manejada con claridad y se desborda. Te lo acabo de aprender, sí. Tengo una inquietud con respecto a los sentimientos, porque tú dices, bueno, la emoción es lo que permite llamarte a la acción. Y si no activaste la acción, aparece el sentimiento. ¿Cuál es la realidad sobre el sentimiento cuando nos parecía tan maravilloso tener sentimientos? Es que todo tiene un propósito, hermosa. Entonces, el objetivo del sentimiento es conocer el pensamiento. Porque si tú sientes y te das la libertad del sentir a lo que salga, tú vas a saber qué estructuras mentales inconscientes tienes. Entonces, el objetivo, el propósito y el valor del sentimiento es reconocer mi mente inconsciente. Como está inconsciente, la única manera de hacerla evidente es a través del sentimiento. Entonces, por eso es muy importante que se permitan sentir, pero no a la loca. Siento, pero observo qué pienso. Porque la manera en que yo encuentro lo que está en mi mente inconsciente es a través del sentimiento. Cuando lo siento y estoy ahí atento y me permito decirme, ¿yo cómo tengo que estar pensando en este instante para sentirme así? Entonces, claro, eso me pone en evidencia la verdad de mi mente inconsciente. Ahí ya no puedo ser teóricamente sabio. ¿Soy sabio o no lo soy? Porque el sentimiento no miente. Por eso yo no puedo programar cómo me voy a sentir. Yo puedo reprogramar mis pensamientos, pero no mis sentimientos. Yo mis sentimientos los puedo desensibilizar. Miren que son dos cosas muy diferentes. Programarme cómo me voy a sentir. Yo me propongo que si un día a mí me sacan los cuernos, a mí no me va a importar. Vamos a ver si es verdad. Y de pronto va y no le importa y le da un cáncer. Y uno dice, ups, parece que sí le importaba. Porque se lo tragó. O sea, y que el sentimiento no tiene absolutamente nada de malo. Eso tiene un objetivo y tiene un propósito. Y es que yo me conozca. Para que yo no me mienta. ¿Por qué? Porque como normalmente nosotros tenemos una idea tan distorsionada de nosotros mismos, no es una idea clara ni real. Como hemos aprendido a vivir es en el deber ser, en la urbanidad de Carreño, de que hay que portarse de tal o de manera, que lo correcto es sentirse así, decir así, actuar así. No hay una libertad de ser, de que mi ser exprese lo que le salga, sino un deber ser constante. Entonces el sentimiento es un camino que nos lleva al ser, porque él hace que tú tengas que decirte la verdad, que tú ya no puedas vivir en máscaras. Y es posible que, claro, han vivido en máscaras toda la vida y cuando empiezan el trabajo en plexo, profe, si usted viera el monstruo que se me salió, él estaba guardado, lo tenías amarrado bajo la cama, pero él estaba ahí. O sea, a uno no se le sale nada que uno no tenga, pero es muy bonito porque esa es la verdad. Yo tengo que tener la humildad para decir, esa es la verdad, lo que hay en mi mente subconsciente. Se me salió la lujuria, se me salió la envidia, se me salió el odio, se me salió la rabia, se me salió el engreído, el arrabalero que pone al otro por debajo, lo que sea, cualquier cosa que a mí se me salga, no pasa nada. O sea, lo más importante es obsérvense y siempre pregúntense cómo tengo que pensar para sentirme así. Porque a veces en los decretos ponen, yo soy libre de sentir celos. Mi amorcito, si no liberé lo que pensaba, los celos se vuelven a reproducir, porque es como cortar la maleza sin arrancarle la raíz. La raíz del sentimiento es un pensamiento, y el sentimiento está para evidenciar el pensamiento que está en la mente inconsciente y que de otra manera yo no me daría cuenta que existe. ¿Sí? Entonces, por eso es que el sentimiento tiene un valor tan poderoso como una herramienta de autoconocimiento. ¿Qué es lo más importante? El sentimiento no está hecho para desquitarme con los demás. Entonces ahí viene la acción. ¿Qué es lo que yo suelo hacer con mis sentimientos? Dependiendo de lo que hago, retroalimento el instinto de supervivencia o corto lo que el instinto de supervivencia hace. Entonces, ¿cuál es la acción para romper todo este esquema defensivo? ¿Qué sería lo primero que yo tendría que hacer? Y después de la observación. Respirar. ¿Qué más? Tengo que hacerme responsable de que mi sentimiento es mío. Porque normalmente lo primero que uno hace con un sentimiento, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Y ya automáticamente la acción
no es mía, no asumo mi acto de poder que para eso estaba, sino que se lo delego al otro. Entonces, para yo no enojarme más, no puedes volver a espichar la crema. Queda totalmente prohibido en esta casa. Y si te vuelves pichando la crema, te vas. Eso es lo que normalmente hace el ego, ¿cierto? Pero lo que yo necesito es todo lo contrario. O sea, ¿cuál es la acción que yo tomo frente a esto? ¿Y cuál es la acción que yo decido que me va a costar horrible al principio? Porque es donde necesito hacer un entrenamiento, una desensibilización de la reacción. Tengo que estar súper atento conmigo mismo, que cuando eso vuelva a surgir, yo me voy a proponer, al principio por fuerza de voluntad, y al hacerlo por fuerza de voluntad, como ya le dije, es una cosa que se graba en el instinto. Cuando lo repita y lo repita por fuerza de voluntad, va a haber un momento en que se va a volver automático. Y ya cuando vuelva a pasar algo así, yo ya no voy a reaccionar, voy a poder actuar voluntariamente como decidí en algún momento que quería hacerlo. Así las primeras veces me impliqué un esfuerzo grande. Entonces, veo la crema espichada. Una crema no tiene el poder sobre mí. Yo puedo ser feliz a pesar de la crema. Usted verá qué hace ahí mientras respira y se dice y se permite que siempre voy y le grito. No, me voy a permitir esta vez no hacerlo. O sea, vas a empezar a ir cambiando la actitud, la acción, las decisiones que tomas frente a esas cosas para poder que eso se pueda transformar. Pero, ¿por qué a veces no les funciona? ¿Por qué no actúan distinto? Hicieron un ritual divino, espectacular y no hacen nada diferente. Profe, yo he hecho como 50 decretos de liberación de no sé qué y no ha cambiado la actitud, entonces eso, el decreto solo no le va a funcionar. Angie, yo siempre he tenido la duda en cuanto a observar y vivir, lo que tú decías de la experiencia y la sabiduría. Para uno pasar por la experiencia siempre hay que vivirla, es decir, dejar al monstruo libre y dejarlo ser en algún momento en conciencia, pues y pillándoselo, pero dejándolo ser, o uno darse cuenta de que no tiene que llegar hasta allá, que se puede contener o puede quedarse en silencio para no llegar a vivirlo y aprender sin vivirlo. Para mí vivirlo puede ser interna o externamente. Yo lo viviría adentro o afuera dependiendo de las consecuencias que esté dispuesta a asumir. Porque es que el monstruo sale y cuando sale tiene dos formas de salir. Yo lo veo y nadie más. O se lo muestro a todo el mundo. Yo prefiero que mi monstruo lo vea yo cuando puedo. Porque a veces no es inevitable y el monstruo lo conoce todo el mundo. Entonces, ahí, a la pregunta de ellos yo siempre les diría es, la vivencia es interna ante todo. Pues quieran o no, uno sí se da cuenta del monstruo que tiene, porque sientes la lujuria, porque sientes la envidia, porque sientes el miedo, porque sientes la rabia. Tú la estás viendo. Ahora, ¿la vas a dejar salir o no? Todo depende. Puedes dejarla salir, puedes no dejarla salir. Porque hay veces que uno no puede no dejarla salir, o sea, se te salió automáticamente y tú no puedes controlar eso. Ahora, yo pienso que sea que la deje salir o no, lo importante es que yo sea supremamente consciente. Si se le salió, se salió. Ahora, yo no me puedo justificar en quedarme sacando el monstruo pues cada 8 días ni todos los días porque, pues eso es lo que hay, no, es que como yo estoy aquí sanando, pues de malas todo el mundo, soy maestro para todos. Porque resulta que la ley de correspondencia dice que como tú piensas, dices, actúas y haces, trae una correspondencia para ti. Y sea que yo actúe desde mi mayor ignorancia o no, yo tengo que asumir las consecuencias. Entonces, por eso les digo, deja salir el monstruo tan grande como tú seas capaz de asumir las consecuencias de eso. Entonces, también siento que hay momentos en donde uno mismo puede decirse, como tú dices, es que no es necesario que yo le dé rienda suelta a esto. Pongo un ejemplo, estoy en una relación de pareja, papito, que me como que gusta y me echa el ojito, ay Dios, se me salió un monstruo. ¿Será que le doy rienda suelta o no le doy rienda suelta? Usted decide hasta donde usted quiera asumir las consecuencias. Ese monstruo está ahí, que es su lujuria, que es su deseo, que es su vacío, que hace que usted mire para afuera buscando lo que no se le ha perdido, pero que usted cree que sí, ¿cierto? O sea, que está más lindo, esta que está más linda, esta que me podría dar más placer, este es el amor de mi vida, este no era, es que este sí es mejor, esta es mejor. Usted está dándose cuenta que usted siente eso. Eso ya es el monstruo que se salió. Así ni siquiera se lo diga a nadie, pero usted sabe que está ahí. ¿Lo lleva a la acción o no? Todo depende. Puede evitar no llevarlo a la acción, porque a veces uno dice, ay, no, qué boba, yo no voy a desperdiciar mi energía y pues yéndome a acostarme con cualquiera. Pero otras veces que uno dice, no, me tocó y terminé en pelota, no pude hacer nada más. Pues ya, ¿qué más va a hacer? Ya no tiene nada que hacer, eso no tuvo vuelta atrás.
Pero es verdad, o sea, ¿cuántas veces a uno le pasa que uno no puede evitar la experiencia? Así quisiera, no la puedes evitar. Si no la pude evitar es porque realmente la necesitaba. Pero muchas veces uno está en el punto en donde uno es, la vivo o no la vivo, la vivo o no la vivo. Ahí cuando uno ya está dual es porque tú tienes más conciencia. La dualidad siempre surge cuando hay más conciencia. Cuando no hay conciencia, usted actúa automáticamente en inconsciencia y no hay más camino sino uno, el de la inconsciencia. Cuando usted está dual, usted tiene más conciencia, así parezca que no. Entonces, en esa dualidad yo ya puedo decirme, ¿qué me pesa más? A ver. Y usted ya mirar qué hace. Ahora, eso sí, vívalo o no lo viva, usted lo está viviendo internamente. Pues usted puede no vivir hacia afuera muchas cosas, pues no necesariamente yo tengo que obligatoriamente ir y tener sexo con esa persona que me gusta, no necesariamente tengo que renunciar al trabajo, no necesariamente tengo que ir a atracar a alguien, así le den ganas. O sea, usted simplemente observa como lo que le surge. A veces a la mente de alguno dice, ay, con tanta plata ya quise un peso, qué bueno ir a cogerle lo que tiene en la billetera. Sí, seguro, a veces se les pasan esas cosas por la cabeza, pero ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Pues todo depende también del nivel de conciencia, porque yo siento que cuando uno va ganando conciencia, uno ya no se siente dispuesto a vivir esas cosas. Y eso es lo que uno necesita saber. Si ya llegaste a un punto donde uno dice, ay, no, ay, yo ya no estoy para eso. No quiero. Ah, bueno, perfecto. Eso estaba ahí solo para que te evalúes. Eso, entre comillas, era una prueba a ver hasta dónde va tu acción. Si tu acción es una reacción automática, con el que sea, a la hora que sea. O yo puedo, pues, pensar y decir, no, a ver, un momentico, pues, es que yo también aquí puedo decir que no, yo también puedo tomar decisiones. Es que la libertad realmente es eso. O sea, que yo soy el creador de mi vida. Y puedo hacerlo desde el automático o desde la conciencia. Puedo hacerlo reactivamente o voluntariamente. Pero eso es una teoría, porque a veces uno no puede sino ser reactivo y no puede sino ser automático. Entonces, cuando solo puedan ser automáticos, pues ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Y humildemente me reconozco que eso es lo que hay. Eso sí, porfa, obsérvense. Y asuma las consecuencias de lo que eso le va a implicar, cualquier cosa que hagan en el automático. Pero pónganle conciencia, porque al ponerle conciencia, eso, al elevar la conciencia, eleva hacia automático. Y va a haber un momento donde tú ya no vas a ser automático. Tú te vas a sentir dual. Y vas a decir, a ver, yo por aquí ya he pasado. Volver a hacer lo mismo, voy a seguir alimentando los mismos esquemas. Y eso es lo que poco a poco va a ir liberando. Porque tiene que ser, es una desensibilización, que a través de diferentes acciones, y el ser es muy lindo, él siempre nos pone pruebas, una y otra vez. A ver usted qué va a hacer frente a esa prueba. ¿Va a hacer lo mismo de siempre o va a hacer algo diferente? Y lo que realmente va a romper el esquema va a ser una acción distinta. Cuando desde la conciencia yo pueda reconocerme a mí, que no soy libre de hacer siempre lo mismo, que no soy esclavo de hacer siempre lo mismo, que yo puedo desde mi libertad asumir otro camino. Y que eso es importante. Voy a dejar hasta aquí para que salgamos a almorzar, que ya está haciendo hambrecita. Y ahorita miramos, para terminar la respuesta, Paulita, de cuando yo tengo una creación que no me gusta, ¿qué más hago? Y vamos en el propósito. Listo.